We have a liftoff. Bienvenidos a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, yo creo que ya deberías hacerlo, porque este podcast puede que se reescriba y se reescriba y se reescriba y se reescriba hasta el infinito, pero este momento no se repetirá más. 3, 2, 1, 0. All engine running. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte después de tanto. Qué A mí alegría, también gracias. me da muchísimo gusto. Oye, pues esto es Nada Dos Veces y como es el podcast de la poesía, comenzamos directo con un poema, así que adelante. Se me reveló el Kafka Farabeov. ¿Habrá ahora alguien dispuesto a cumplir esa misión? ¿Cuál es el punto donde reside el dolor? Me lo pregunto una y otra vez, sobre todo ahora que me encuentro en Kassel, donde fui invitado por una monja de curioso pasado. Es cierto, el Kafka Farabeov huyó. Aprovechó que yo estaba lejos, de viaje. En los últimos tiempos, quizá no fui lo suficientemente radical en el trato que acostumbraba darle. Fallé, tal vez, en algunos puntos. Entre otros, recuerdo que al volver de una travesía, le obsequié un pañuelo recogido del suelo, un objeto cualquiera hallado de manera casual, sucio, plagado de bacterias. Alguien cercano me lo hizo notar. Afirmó que semejante ofrenda podía significar un paso atrás en nuestra relación. Yo no debía regalarle nada, por ínfimo que fuera. Aquel pañuelo podía ser motivo de confusión sobre la naturaleza del vínculo que nos unía. ¿Fui entonces acaso yo, con esa dádiva torpe, quien propició el actual estado de cosas? ¿Quieres leer un poquito más o...? Sí, no sé, tú dime. Tú No, si dime, quieres, es que yo no sabía hasta qué momento. mira, de hecho, aquí normalmente yo suelo hacer una pregunta bastante difícil, que es que a la gente que viene le pido que se define a sí mismo, le pregunto quién es, ¿no? ¿Quién es esa persona? Pero contigo voy a tener una diferencia, va a ser una pregunta todavía más difícil. El otro día que nos encontramos, yo te decía, oye, tengo un podcast de poesía, te invito a leer, no sé qué, y te pregunto, pero tú escribes poesía. Y así en 4 frases, bueno, 4 palabras, ni siquiera 4 frases, 4 palabras, destrozaste todos los principios de este podcast. Te bastó con decir los géneros están diluidos. Y por eso que estás hoy aquí, pero quiero preguntarte sobre eso. ¿Qué son los géneros? ¿Cómo se diluyen? ¿Cómo se trasvasan? ¿Cómo pasan de unos a otros? ¿Cómo cambian? Porque eso que tú acabas de leer podemos considerarlo un poema, porque es un poema. ¿Por qué no hay otros que no lo consideran? ¿Cómo funciona esto desde tu punto de vista de los géneros? Yo me remito al pasado, ¿no? O sea, muchos piensan eh, que la idea de hacer algo mixto, ¿no? Con los géneros, jugar con los límites, ¿no? Lo hacen de una forma un tanto eh, experimental, ¿no? No, es que originalmente los textos sagrados, los textos que a mí me interesan leer, los textos de la antigüedad, pues estaba todo confundido, eran todo uno, ¿no? Igual las mil y una noches, etcétera, era donde era poesía, filosofía, narrativa, ensayo, no sé, era... Y luego, en Occidente, es cuando empiezan a surgir los géneros, ¿no? Con la modernidad. Cuando se empieza a separar, ¿no? Por géneros, poesía, narrativa, pues, teatro, etcétera, ¿no? Pues y yo pues apelo a estos sabios, a estos escritores, no sé, a Rumi, a Ibn al-Arabi, el mismo Corán, la Torá, etcétera. Pues el Cantar de los Cantares pues es un gran poema, ¿no? Llevado al extremo. Entonces yo me baso en ese tipo de textos, o sea, es como en un momento previo a la existencia de esa modernidad donde se empiezan a exigir
de manera externa por una serie de motivos, o la existencia de los géneros tal como se conocen, ¿no? Incluso ahora, en la época de la peste, ¿no? Hace 2 o 3 años, publiqué un par de libros donde la prosa la cortaba, ¿no? Como si fuera un poema, a la manera de lo que se entiende que es un poema, pero, pero era como para visualmente darme cuenta, pues que no existe eso, ¿no? Que lo poético, en todo caso, la ars poética, el arete, el soplo, el, lo intangible, lo que hace que realmente nos adentremos en un texto, ese misterio, pues está más allá de una forma predeterminada, ¿no? Que por lo general en poesía, pues es la manera clásica que todos tendemos a entender lo que es un poema, una forma de un poema, ¿no? Pero eso es absolutamente formal. Sí, además pareciera que eso responde más a un afán clasificatorio que a un interés realmente literario. Si eso haces con los géneros, ya de corrientes literarias ni hablamos, ¿no? ¿Tú qué piensas de las corrientes? En qué corriente te inscribimos a ti? La corriente alterna, la corriente, la corriente alterna, la corriente contracorriente, no sé, yo soy mi propia corriente, ¿no? No, A te hice esa veces pregunta con un poquito de mala idea, ¿no? veo Porque desde si mi lo- ventana, ¿sí? Te digo que te hice esa pregunta con un poquito de mala idea porque sé lo que piensas de las corrientes, ¿no? Pero más bien quiero preguntarte qué son las corrientes o cómo tiene sentido hablar de seguir hablando de corrientes literarias o tuvo sentido alguna vez. Que depende también quién es el lector, qué tipo de texto, hacia qué va dirigido, ¿no? Tendemos a pensar que generalizamos, ¿no? Y decimos, este es un gran libro, esto es un mal libro, esto es poema, no sé, etcétera. Pero a veces pensamos en los textos, ¿no? Independientemente del contexto. Y pues dependerá, ¿no? Dependerá, las corrientes pues sirven, ¿no? Sirven a cierta gente, ¿no? Sí, sirve a cierta, a la academia, por ejemplo, le sirve, ¿no? Para poder clasificar, como bien dijiste, ¿no? Pero tú ya sabes que yo digo que clasificar es como poner una lápida, ¿no? Es como entender, clasifico, entiendo y sepulto, ¿no? Porque de alguna manera es una suerte de domesticación, ¿no? De algo que no se puede domesticar, de una escritura, ¿no? Que va mucho más allá de una clasificación. Entonces yo no es que esté en contra de los géneros, ¿no? Ni en contra de las corrientes, ¿no? Sino que pues veo que hay distintos tipos de personas que se acercan a la palabra escrita por diferentes motivos, ¿no? Entonces pues sí, hay gente que necesita, hay lectores, ¿no? Que no son especializados, etcétera, ¿no? Que necesitan saber que un texto es un cuento, una novela, etcétera, que quieren leer para pasar el rato, que quieren leer por algún interés en particular. No, pero yo me refiero a otra cosa, ¿no? Me refiero a la palabra, ¿no? La palabra escrita, la palabra que viene, no, nadie sabe de dónde, ni se sabe hacia dónde va. Es los textos que traen, pues, lo que dije en cierto momento, ¿no? Un misterio, muchas capas, ¿no? De lectura, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esa escritura, que yo siento que es solo para un grupo, pues, de gente que les pueda interesar eh, la literatura de una manera no aleatoria, pues siento que allí no, las corrientes, las modas, hacia dónde van las cosas, pues yo creo que a veces puede entorpecer, ¿no? Ese acercamiento, ¿no? Ay, me encantó lo que dijiste. Pero entiendo que exista, ¿sí me explico? O sea, Sí, los no, bueno, textos, existe para otros fines, ¿no? Me sí, encantó existe eso que para dijiste de las lápidas. existen pues desde fines académicos, fines de mercado, mercantiles, para gente que quiere, pues no sé, ir en un avión y no aburrirse, no sé, leer algo, no sé, aprender, ¿no? También hay gente que tiene un afán didáctico, ¿no? Aprender en el sentido didáctico, ¿no? No en el involucrarse en un texto, ¿no? En ingresar a un espacio
desconocido y salir no siendo el mismo, ¿no? Es un poco, que también es una frase muy cliché de mi parte ahorita que me escucho, pero de alguna manera a ese lector es al que a mí me... no es que me interesa, porque ya no me interesa ningún lector, es el que yo me intereso a mí mismo Sí, sí, como sí. lector, ¿no? Sí. Pero en ese sentido es muy interesante porque si uno ya de entrada se inscribe en un género, digamos que ya se pone la lápida él solo. Mejor habría que escribir y esperar que la lápida te la pongan otros, ¿no? O sea, que ya sean otros los que te metan en un género o en el otro, si es que merece la pena estudiarte. Es muy triste, pues, porque a veces se crea un efecto de, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Y Ujú, entonces se caen en ciertas tendencias a ujú, pesar de los propios autores, ¿no? Porque se supone que eso es, entre comillas, lo que está bien hecho, lo que hay que claro. hacer, lo que se vende, lo que se lee, lo políticamente correcto, no sé, etcétera. Ujú, Entonces, pues sí, es muy sutil, ¿eh? Es muy difícil, no es tan fácil escaparse a eso. Y sí entiendo que muchos autores, ¿no? Sobre todo cuando están comenzando a escribir, etcétera, ¿no? Piensen de manera honesta, ¿no? Que hacer las cosas de tal o cual modo es lo que se debe hacer, ¿no? Y precisamente para mí la escritura literaria es justo lo que no se debe hacer, ¿no? Esto no ujú. se hace. Ah, perfecto. Gracias por decírmelo porque eso es lo que voy a hacer. Ahorita tengo un dilema yo muy fuerte, incluso con Cuéntalo, cuéntalo. gente literaria, o sea, ni siquiera ya con alguien de afuera, sino alguien como un cómplice, ¿no? Ujú, Como puede ser un agente, que a quien quiero mucho, respeto mucho, pero sí tenemos un conflicto muy grande, porque lo que yo quiero sí, hacer, ella dice que no se debe hacer, y bueno, y entonces tengo que luchar contra ella, ¿no? Hasta claro. convencerla, ¿no? Luchar en el sentido de convencerla, porque ella me dice que ella va a hacer todo lo posible para evitar que esos textos sean Ujú. publicados. Ah, bueno. Entonces yo, un acto de rebeldía tal vez, no sé cómo llamarlo, pues me agencio Ujú. editoriales libres, independientes, pequeñas, que están fuera del mainstream, ¿no? Donde voy publicando esos libros, ¿no? Que son los que más satisfacción me da, porque adquiero un feedback muy rápido, ¿no? Sí me Ujú. importa que alguien me escuche, no el lector, pero alguien en Ujú. concreto, ¿no? Como para poder leerme, ¿no? Para poder ver reflejado en esos textos. Claro que te vayan dando. Oye, y hablando un poco de eso, yo siento que cada vez estás menos preocupado de los fines a los que llegan tus textos o de los fines para los que son tus textos, pero estás más ocupado de los principios. De hecho, lo voy a soltar aquí en exclusiva porque tengo permiso, ¿no? Pronto se viene una colección de principitos. Cuéntanos un poco qué es eso. Y yo lo sé. Justamente hoy unos editores amigos míos van a armarme un domi, ¿no? Ujú, De un comienzo de los Principitos, ¿no? Para yo imprimirlo, porque justo llega mi amiga Diamel El Tit de Chile y justo quería darle, ¿no? Una copia de los famosos Principitos ujú. y pues voy a hacer un dummy así casero, ¿no? Un armado rápido y lo voy a mandar a fotocopiar y imprimir. Este, es como si los libros que hubiera yo publicado, como, así, para simplificarlo, ¿no? Ujú, Complejo creo, no sé. Digo, es tan complejo que ni yo lo entiendo. O sea, no complejo porque es raro, pues no sé. No se ha hecho. Es como si los libros que yo hubiera publicado pertenecieran a un mundo ideal, ¿no? A un mundo así como platónico, ¿no? Como un mundo que nos precede, ¿no? ujú. Y esos mismos textos, que son, pues, no sé, 30, 40, no sé, algo así, marcan los límites, ¿no? De ese universo preexistente. Ujú, Y de alguna manera, yo ahora, con estos principitos, ¿no? Que se llama La Matanza, el texto en general se llama La Matanza y está dividido en estos principitos, ujú. es como que yo recordara mal esos libros, ¿no? Como si estuviera en Mm, un estado constante de remembranza de esos ujú. textos, de ese universo como ideal, platónico, etcétera, que ya no existe, y yo lo fuera recreando, ¿no? A Ujú. base de olvidos, recuerdos y lo que yo creo que me motiva, me parece, no estoy seguro, habría que hacer un examen,
habría que hacer un psicoanálisis largo para saberlo. Es que es el descubrir la palabra la palabra propia, ¿no? Mi propia palabra, ¿no? Porque yo siento que entre esos textos que aparentemente para un lector pues pueden ser independientes, ¿no? Bueno, han sido publicados de manera independiente, son leídos de manera independiente, sí existen vínculos, ¿no? Secretos, ocultos. Y entonces yo, al momento de hacer este ejercicio como de recuerdo, de remembranza, va apareciendo, entonces todo se va mezclando, ¿no? Se va mezclando un texto, otro texto, etcétera. Para eso me sirve mucho, por ejemplo, un instrumento de escritura, porque yo siempre tengo que escribir con un instrumento de escritura, ¿no? Digo, más allá del lápiz, ¿no? Sí, sí. El lápiz no me funciona, porque siento que la palabra no es... El lápiz para mí no produce palabra de molde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces a mí me sirve y pues por una razón muy extraña, que tampoco tengo mucha explicación, no sé por qué, yo sigo teniendo en perfectas condiciones la máquina de escribir que usaba cuando era niño. Que Wow. ya cuando yo era niño era antiquísima, entonces imagínate esa máquina, ¿no? Es una máquina del año 15, ¿no? Una Wow. Underwood, aquí la tengo, y me persiguió como un perro fiel, yo no sé cómo, porque nunca le puse yo demasiada atención de cambiarme de país, de casas, etcétera, y yo siempre cargando con esa máquina, que de alguna forma, pues según las leyes de la lógica y del sentido común, pues dejaron de ser útiles a finales en los años 80, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Que empezaron a Sí. aparecer las computadoras caseras, ¿no? Portátiles, caseras, portátiles, y la gente pues dejó de usar máquinas de escribir. Sí. Y yo, no sé, la tengo allí en perfectas condiciones y eso me sirve, básicamente, o sea, tiene que ser esa, no otra. O sea, yo si pierdo esa, no me compraría otra porque si no sería ya un acto totalmente forzado. Claro. No, es esa porque en esa máquina yo publiqué, o sea, sí, hasta el año, hasta el año 2000, perdón, 90, a principios de los 90, yo publiqué como 5 libros, ¿no? Wow. Escritos con esa máquina. Y tú sabes, pues, que por cada libro que aparece, ¿no? Por ejemplo, Sí. esto es lo que se publica, pero esto tiene que ser escrito, no sé, 50 veces, ¿no? Para volver, etcétera. Y entonces esta máquina guarda, ¿no? Simbólicamente, como un imaginario de esa época, un imaginario muy raro. Entonces yo logro cuando me enfrento a esas teclas, ¿no? Que por otra parte soy muy rápido haciéndolo, ¿no? Con un solo dedo, así rapidísimo. Entro en un universo, en un imaginario muy curioso, que precisamente fue el que originó, o sea, de una manera muy rápida, mucho más fácil ingreso a ese espacio que es el que está, el motor, no sé, por decirlo de alguna manera, o lo invisible que está presente en todos mis libros. Entonces, pues sí, son largas sesiones, salen unos textos, aparte me pongo reglas también muy rigurosas frente a la máquina. Una de ellas es tratar de utilizar el papel lo más posible, es decir, sin caja, ¿no? Utilizo el papel desde el comienzo hasta el final, ¿no? O sea, te puedo enseñar algunas copias escritas a máquina. Ese es uno, porque cuando yo comenzaba a escribir, el papel era demasiado caro. Digo, por un lado, por una razón ecológica actual, ¿no? Pero recordando mis años de escritor, de principios de escritor, no sé si hasta ahora soy escritor, pero bueno, esos años, pues se compraban las hojas sueltas. Se compraban 10 hojas, 5 hojas, ¿no? Tenían que durar. Entonces yo fijaba esta máquina para ahorrar el papel lo más posible. Aparte, como es una máquina hecha en el año 15, portátil, pero es muy fuerte, ¿no? Entonces yo puedo imprimir con una furia impresionante las teclas, ¿no? Incluso el papel
Bueno, por un lado el papel queda todo lleno, ¿no? de texto. No me permito corregir tampoco. Ya cuando hay unas correcciones así muy evidentes, ¿no? Pongo X mayúsculas, ¿no? Entonces queda un texto que a mí me gusta mucho como queda visualmente. Si fuera una obra de arte en sí misma, ¿no? Porque no tiene copia aparte tampoco. ¿No? Claro. Porque lo terrible, o lo mejor, lo maravilloso, lo terrible, no sé cómo llamarlo, que no archiva, ¿no? Entonces queda una pieza única. Incluso se podría leer, se puede leer con los dedos, con el tacto, a la inversa, porque es tal la fuerza que imprimo a la pintura, ¿no? Que se traspasa el papel, ¿no? Y recuerdo que cuando sí usaba la máquina de manera, pues, mucho más, bueno, era la única herramienta con la que contaba, pues había veces en que era tal la furia de mi escritura, tal la fuerza de mi dedo, que se rompían las teclas, ¿no? Las teclas se quebraban y salían disparadas, y tenía que mandarlas a soldar, ¿no? Bueno, entonces allí es como una suerte de máquina de imaginarios, ¿no? Entonces salen unos textos bastante extraños, y como no puedo corregir, como me impongo yo mismo la no corrección, que en escritura digital pues es muy fácil, ¿no? Una palabra la borro, o sea, no, poner una palabra o poner otra pues no significa ningún ejercicio, ¿no? En cambio en una máquina de escribir sí, y entonces, y también interviene algo que también hemos olvidado, ¿no? Digo, menos mal que soy tan anciano que puedo yo pertenecer a las dos épocas, que es el aspecto artesanal del ¿no? La tinta, el olor a tinta, el hecho de que yo lo puedo hacer de manera mecánica, la reproducción mecánica es muy importante, ¿no? Las dificultades, la cinta que se enreda, que hay que estar pendiente, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo será que he desarrollado, no sé, es muy raro, eso es un misterio también para mí, mi relación con esta máquina, que por ejemplo es tan antigua que todavía no se había inventado el famoso timbre, ¿no? El ting, ¿no? Para pasar la línea. Pero es curioso cómo yo intuyo el timbre. O sea, yo no veo el papel, yo estoy inserto en el teclado, pero yo sé exactamente, perfectamente, cuándo debo cambiar la línea, ¿no? Y como no se puede, como no puedo corregir de la manera analógica, ¿no? Como lo hacemos en general, pues entonces tengo que pensar una milésima de segundo más, porque sé que no lo voy a poder cambiar, ¿no? Entonces hay como una especie como de un stop, ¿no? Pero milimétrico, ¿no? De milésimas de segundo, ¿no? Que hace que aún me separe aún más de la propia escritura, ¿no? Y siento eso, también esta imagen es un poco cursi, pero siento que es como, pues, cruzar como un funámbulo cruzando una cuerda, pero sin malla debajo, ¿no? Porque siento que lo digital, pues digo, la computadora, lo analógico, no sé, sí, lo digital, ¿no? La escritura digital, pues la escritura que hacemos todos los días, pues sirve como una suerte de malla de contención, ¿no? Porque si te equivocas no pasa nada, no hay que hacer mayor esfuerzo de otro orden, ¿no? Todo lo artesanal queda de lado, ¿no? Entonces hay como una facilidad, ¿no? Que yo la aproveché mucho, me acuerdo que cuando hubo el cambio de lo digital de lo analógico a lo digital, yo fui muy feliz porque me volví muy productivo, hasta que podía publicar 2 libros al año. He llegado a publicar 3 o 4 libros al año nuevos, ¿no? Entonces, yo por un lado decía, bueno, que sí hay un cambio, pero no lo voy a decir a nadie porque pues, me he vuelto productivo, hasta que me di cuenta que la productividad pues no es un don
literario, ¿no? Tenemos infinidad de casos, ¿no? De autores que con un libro, pues, que mejor, o al contrario, tenemos casos de que dijimos, por favor, dejen de escribir, ya escribieron lo que tenían que hacer y ya cállense, ¿no? Y algo de eso también creo que puede haber con este recuerdo de los libros, en los Principitos, ¿no? Para volver a tu pregunta, de ya no quiero escribir, stop, ya acabó. Lo que tú tenías que decir ya lo dije, pero quiero seguir ejercitando la escritura. Además, ¿no? Sí. Yo te estaba escuchando y como que delante de me recordaste, yo fui la última persona que aprendió mecanografía, creo que en el mundo. En los años 90 yo todavía tuve un curso de mecanografía y todavía puedo escribir sin mirar las teclas, ¿no? Y las máquinas de escribir son muy sucias y son muy físicas y manchan los dedos y uno se empapa. Y en cierto modo uno se vuelve lector de sí mismo porque tienes que ir eso, unos segundos por delante o por detrás, ¿no? Para irlo viendo. Pero te estás imaginando como en esa máquina de escribir que pareciera una puerta, un archivo kárstico personal, donde ya están todos esos libros metidos, porque al final esas letras también impactan en el rodillo de la máquina. De alguna manera todas las palabras que has escrito o que se han escrito en esa máquina en más de 100 años están ahí de alguna forma en el rodillo. Entonces me imagino como esos libros, como esos principios, como ese acceso al archivo kárstico donde se encuentran todos esos inicios, ¿no? Oye, pero Mario, llevamos ya 26 minutos hablando y nada más has leído un texto en el podcast de la poesía. Léenos otra cosa, por favor. Bueno, aquí tengo un libro que me encanta la edición, un poco grande. ¿Ves? Por eso te decía yo de los editores, saliéndome yo de las reglas oficiales, ¿no? Porque no les enseñé, no te enseñé, ¿no? Por ejemplo, wow. Este libro, mira la edición, es como el libro de oro, lo llamo yo. Mira que es en alto relieve, ¿no? Esto es lo que se logra, lo que se consigue cuando con un dibujante chileno, Claudio Romo, unos dibujos bastante perturbadores, una edición preciosa, ¿no? Entonces, eso es lo que voy logrando al momento de escaparme de lo que se debe hacer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí tengo otro libro chiquito también, que se llama Placeres. También es una edición bastante con una fotógrafa muy curiosa. Y justamente este es el libro que hice en los años de la peste, donde empecé a jugar con la prosa cortada, a manera de lo que se entiende como poema, ¿no? Entonces puedo leer de aquí, a ver qué pasa. No sé, ni idea, porque aparte me olvido de todo. La obsesión por mantener un contacto perenne de la piel con líquidos diversos. Agua, petróleo, lodo, fluidos del cuerpo, sangre, aceites, ácidos, lágrimas, esperma, carnes brillantes, entregadas una y otra vez, limpias, carcomidas, desnudas, enterradas, inmaculadas, percudidas, muertas. Es tanta la fruición que las pieles terminan siendo disueltas sin más. De un rostro suele aparecer solo la carne viva. Se constata que el cutis fue arrancado antes de que muriese. En el transporte subterráneo se pueden apreciar a diario a millones de viajeros recién bañados, con el cabello húmedo, luciendo casi siempre estrictos peinados. No en vano se venden miles de litros de gel al año. En las fiestas, las damas y los caballeros se presentan absolutamente pulcros antes de las celebraciones. En los onomásticos, tantos quienes cumplen años como los invitados procuran asistir de punta en blanco. Los niños lavan con esmero a las iguanas, a las ratas, a los zorrillos, para colocarse frente a algún fotógrafo con el animal en el regazo. Tratan de que no ensucien en lo más mínimo la limpidez de sus trajes. Siempre se presentan inmaculados antes de los secuestros, de las vejaciones, de los ritos de matanza a los que son sometidos. Existen también salas de baño colectivas. Es oficial la profesión de bañadores de cuerpos, tanto vivos como muertos, despellejados o intactos, quienes cuentan con fuertes esponjas y rugosos estropajos.
para eliminar de raíz cualquier impureza del cuerpo. El agua caliente, el vapor se expande en abundancia. En cada muerte es importante la presencia de gran cantidad de líquido. El crimen perfecto no parece ser aquel que nunca es descubierto, sino el que deja la mayor cantidad de sustancias acuosas esparciéndose en el lugar de los hechos, ya sean los que ocurren en las calles o los que se llevan a cabo en la intimidad. Cuando se produce un asesinato pasional o de odio, deben ser tantas las cuchilladas, decenas, a veces centenas, con el fin de que se pueda, con el líquido brotante, escribir en las paredes los motivos, las circunstancias y las consecuencias de aquellas acciones. Escribir con sangre, cuerpos lavados, cepillados, amaestrados, dóciles y elegantes, sentados muchas veces frente al lente de un fotógrafo con la intención de formar parte de una imagen, la que será posible a través de otro líquido, un químico, que la fijará en una superficie rígida, cuerpos desnudos, limpios de cualquier vergüenza, un campesino bailando sin ropa, con orejas descomunales y dando pequeños saltos, o las imágenes que se mantienen del pedagogo Boris o de la maestra Virginia en algunas de las salas de las casas más pobres, cuerpos que se presentan de manera directa a quien lo requiera, conscientes de su fugacidad, de su paso furtivo por el mundo, superficies húmedas, sábanas mojadas sobre pieles rugosas, morgues, anfiteatros abarrotados de cadáveres pulcros, camiones pestilentes, rebosantes de muertos que nadie reclama, empleadas de agencias de turismo que roban sin más a los visitantes. Aquí delante hay un foro enorme que te están escuchando en este momento. Sí, los estoy escuchando y viendo. Impresionante la cantidad. Oye, Mario, tú ya lo has dicho antes, pero además un secreto a voces, tus amigos siempre te están molestando con eso, de que reescribes tus libros una y otra vez, ¿no? Entonces, ahorita te quiero preguntar dos preguntitas muy rápidas para luego meternos en otra más profunda, ¿no? ¿Cuántas veces has reescrito Poeta Ciego? Dime A nada más ver, el no es número. cierto que reescriba una y otra vez. Bueno, hay distintas versiones, ya distintas acciones, ¿no? Una es cuando algún editor, alguien quiere publicar de nuevo algún libro mío. Entonces yo no me limito a entregarlo tal cual, ¿no? Entonces yo le doy una revisión. Bueno, que es la misma que también hago y siempre es terrible porque tengo ahí ejemplares publicados que voy corrigiendo después de que han sido ya editados, ¿no? Entonces ya empiezo. Ahí es donde se hace más claro todo. Es también es un mecanismo curioso el que ahí ocurre, ¿no? Que de pronto, cuando ya no hay posibilidad de hacer nada, porque ya el libro está hecho, ¿no? Ya está publicado. De pronto se clarifica, ¿no? Todo. Y entonces empiezo a corregir. Entonces, claro, por un lado es eso, que cuando me piden una nueva edición, pues trato de leer el texto de nuevo, ¿no? Para ver qué pasa. Porque los textos son infinitos, ¿no? Cualquier texto. Sí, por ahí Ese es por un lado. Y lo pregunta. otro es lo que te dije en un momento, que no tiene que ver con la reescritura. Es con la remembranza, con el recuerdo, con el poder crear un libro único, que en realidad es lo que yo siempre quise hacer, ¿no? Y tal vez no me atreví y creo que ya es el momento de hacerlo, ¿no? Pero no es reescribir, porque eso de reescribir suena horrible y no es verdad. Sí. Voy a regañar la próxima vez que alguien me diga que reescribes tu libro, lo voy a regañar. Y voy a decir, no reescribo. Por favor, sí, dile que lea primero y que después hable. Sí. Fíjate que justamente yo te iba a preguntar, porque yo leí Salón de Belleza hace mucho tiempo y después he descubierto que hay muchas versiones de Salón de Belleza. Te iba a preguntar cuántas, pero no por el hecho morboso de saber cuál es la buena, porque la buena ni siquiera es la que yo leí, la buena es la que yo recuerdo y cómo la recuerdo y cómo la vivo cada vez que me rememoro ese libro, ¿no? Pero ¿tiene sentido hacer una edición definitiva de un libro? ¿Tú tienes una edición definitiva de Salón de Belleza? No,
Hay muchas, ya no sé cuántas, he perdido la cuenta, ¿no? Bueno, aparte, Ujú, eso sin tomar en cuenta las traducciones, ¿no? Que es un libro que se ha ujú, traducido, no sé, a 28 idiomas. Justo ahora me llegó un periódico de Hungría, ¿no? ujú, Donde están reseñándolo. Este, eh, no tienes, no hay una edición definitiva, final, mejor. ujú. No sé, todas son malas, todas son buenas, no sé, como quiera alguien definirlo. Todas son iguales, en todo caso, Ujú, ¿no? Por eso es que he encontrado en la antigüedad, pues, esta figura del diván, ¿no? El ujú, diwan, ¿no? Que era ujú, una forma, ¿no? Que se utilizaba en la antigüedad, ¿no? Hay dos tipos de divanes, ¿no? Los místicos y los laicos, ¿no? El mío me imagino que es laico. Donde se recopilaban los textos de cada ujú, autor, pero que esos autores tenían la libertad, cosa que no sé por qué se ha perdido, ¿no? De volver a sus propios textos de acuerdo a ujú. quiénes eran ellos como autores, como pensadores, como místicos, etcétera, en distintos momentos de su vida, ¿no? En la primera edición, eso sí me acuerdo, fue de Salón de Belleza, fue el año 96, ¿no? Y Ujú, pues, no sé, 30 años más, no sé cuánto ha pasado. Y pues yo no soy el mismo, ¿no? Entonces, ujú, trato de, cuando hay la ocasión, de escribir Salón de Belleza como lo escribiría ahora, ¿no? Entonces, justamente ayer, ya que mencionas ese libro, ujú. acabo de terminar una última versión, que no son versiones, porque versiones parecería que cambian, que es como se lo escribiría ahora, ¿no? Como Sí. con pequeños detalles, un lector ni cuenta se puede dar, porque son cosas que van cambiando, muy sutiles, ¿no? Pero justamente, pues tú mejor que nadie sabes que en la literatura está hecha de pequeñas cosas, ¿no? Lo Ujú, mínimo, ¿no? ujú, Las verdades grandes no funcionan necesariamente, ¿no? Realmente, pues es una serie de pequeños detalles y justamente va a aparecer en Mi Mala Palabra, una editorial de Honduras, que es una editorial muy seria, ujú, una nueva edición de Salón de Belleza, y justamente ayer pasé el día revisando el texto, ¿no? Y ujú, entonces el texto que va a aparecer no va a ser el mismo que has leído, y sí es el mismo, ¿no? No es el mismo y sí es el mismo, ujú, etcétera, ujú. ¿no? Y no es que esa edición sea mejor que la que leíste o peor, ¿no? Digo, hablemos igual, da lo mismo, ¿no? Si es mejor o peor. Hay que hacerlo. Yo no Sí. sé si lo que hago es bueno o malo, o sea, eso no está en esa categorización, ¿no? Tengo que hacerlo, o sea, es como Ujú, un ujú. dictado que tengo que llevar a cabo, no sé, es lo único que hago en la vida, ¿no? Que he hecho desde los 10 años. No, porque además está ese juego de lo escrito, lo recordado. Si yo leo esta versión ahora, no me acuerdo. Y no voy a comparar las dos, no voy a agarrar el libro que tengo que leí hace 10 años con el de ahora y voy a ver si cambiaste una coma. Y da igual, no importa, ¿no? Hay Lo que académicos importa que es, lo hacen, hay bueno, sí, académicos pero que eso, lo hacen, pero a cada quien con sus vicios, ¿no? Yo como lector hay no tengo por qué archivistas que hacerlo. lo hacen. No, Hace- pero entonces si tú quieres conocer a un autor en su momento contemporáneo, pues Ujú, yo, no sé, si tú me preguntas ahora si no has leído Salón de Belleza, te diría, pues espera que salga la edición ahora en Guatemala y te consigo un ejemplar. Y yo siento que eso me ayudaría más a mí, como, o sea, si tú lo vas a leer, y me dices que lo vas a ujú, leer, a mí me sería más útil, porque me ujú. es útil a mí el feedback, Claro. ¿no? O sea, que es muy diferente a esta idea de estoy buscando lectores, quiero que me lean. No, 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 pero no. sí que exista otro, Ujú, ¿no? A mí sí me interesaría, como autor, que leyeras la que he corregido ayer, claro, ¿no? Porque de claro, alguna manera me representa en este momento, claro. ¿no? Donde, pues yo siento que los autores, bueno, algunos, ¿no? No sé, en mi caso, ¿no? En todo caso, yo no puedo hablar del resto, pero que cada vez a lo largo del tiempo, pues, pero lo he visto, ¿no? Cuando he tenido la Escuela Dinámica de Escritores, etcétera, Ujú, que pues cada vez pues uno pues ya es más libre, ¿no? Consigo mismo, ujú. ¿no? Digo, hay unos que no, ¿no? Hay unos que son más esclavos cada vez, pero por lo general mi tendencia es ser más libre, ¿no? Y ser más,
atreverme a más cosas, ¿no? Porque pues uno cuando recién comienza a publicar, etcétera, está lleno de temores, de dudas, pues como todo en la vida, y justamente ahí es donde entra lo que dijiste en un primer momento, ¿no? Las reglas, lo que se debe hacer, lo que están publicando. Me acuerdo que en mis tiempos nadie quería escribir cuentos porque supuestamente nadie quería publicar cuentos, todo el mundo quería escribir novelas. O sea, toda esa suerte de mitos, ¿no? Ahora, no sé qué hay ahora. Lo políticamente correcto, o las escrituras del yo, o no sé, cosas que, pues, no sé, ni las entiendo, la verdad, ni me interesan tampoco. Ni tampoco me interesa lo que hace el otro, ¿no? Mucho. O sea, me interesa lo que ya se hizo, en el Claro. sentido también, que es algo que es muy obvio lo que voy a decir, pero a veces la gente se olvida, que el arte en general, ¿no? Y la escritura, pues dentro del arte, ¿no? Pues es circular, ¿no? No es que ahora estoy descubriendo la literatura del yo y ahora voy escribiendo la... Eso ya se hizo, todo se hizo, ya Es todo se ha mediodía, hecho. es hora de almorzar. Todo se ha hecho y es volver, ¿no? Para hacer lo propio. O sea, lo mismo, es descubrir la pólvora, pero tu pólvora. No, no es descubrir la pólvora, es descubrir tu propia pólvora. Entonces es Claro. lo mismo, pero marcar tu sello. Yo lo que creo yo, en mi caso, es el sello, la marca. Por eso es esa fuerza con el papel, por eso es la devoción, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, por la palabra de molde, la letra de molde, porque lo que no te conté es que luego de que paso de la máquina del año 15, el texto sí lo vuelvo digital, lo digitalizo, pero lo digitalizo en el teléfono, en el notas del Ah, teléfono. ¿Sí me explico? Entonces vas de un paso de una extremo a máquina otro. del año 15 a un iPhone 14, ¿no? Claro. Entonces ¿no? Y la computadora, pues la uso con la pantalla a veces como una sala de edición, ¿no? En realidad yo nunca escribo ahí, ¿no? En la computadora. O sea, sí me permite ver, cortar, pegar, copy-paste, eso, ¿no? Pero nada más. Y poder Oye, leer, Mario, sí. y este sentido de inacabado, de que los textos nunca finalizan, de que nunca se concluyen, ¿no? Hablando un poco de quiénes somos, ¿no? Yo empatizo mucho con eso de cada momento, por algo este podcast se llama Nada dos veces, ¿no? De nada vuelve a ocurrir. Si hace unos años yo te hubiera preguntado y hubiéramos tratado de llevarlo por el tema rizomático, del éxito, ese rollo. Pero ahora yo quisiera preguntarte más bien, ¿qué tanto tiene que ver en esta concepción tu acercamiento a las culturas del sufismo, al arte árabe, donde todo es infinito, donde uno nada más aprecia una parte de la totalidad y eso continúa hasta el fin? ¿Qué tiene eso que ver con el texto que nunca se acaba, que siempre está en plena construcción? Eh, Creo que tiene que ver más que nada también como un reconocimiento de algo que estoy haciendo, que he venido haciendo desde niño, ¿no? O sea, porque no es que me acerqué y no es necesariamente una cultura árabe, sino pues es un pensamiento místico, ¿no? Yo estudié teología, ¿no? Cuando era joven, cuando era chico. Pero no estudié catolicismo, o sea, o sea, la diferencia, ¿no? Es que muy poca gente diferencia entre teología y religión, ¿no? Yo soy muy antirreligioso, ¿no? Es como que nunca me ha interesado esas búsquedas místicas, religiosas, ¿no? Pero sí la teología, ¿no? Entonces recuerdo que justamente aquí en México, cuando publiqué Poeta Ciego, se puso en la solapa que yo había estudiado teología. Entonces todo el mundo creía que yo era un santurrón, ¿no? Que yo iba a la misa los domingos, que sacaba a la procesión, a dar la vuelta. Entonces, claro, entonces la gente decía, pero ¿cómo? Tú vas a misa, tú eres, no sé. No, es teología, es otra cosa, es algo que nos precede, ¿no? Que es como el pensamiento, que la palabra, pues, es infinita, ¿no? Que la palabra es todo, que no hay límites, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay una idea de lo inacabado, que no solamente lo toman los místicos de la antigüedad, sino también muchos pensadores contemporáneos, ¿no? Ya hablaste de Deleuze, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, Lacan también, ¿no? Por ejemplo,
¿Cuándo acaba un análisis lacaniano? Pues no acaba nunca. Y supuestamente, pues la única certeza que tenemos, ¿no? Tanto tú como yo, como Lacan, que ya se nos adelantó, es la muerte, ¿no? Entonces, yo lo único que yo puedo vaticinarte es que te vas a morir, tú también lo único que me puedes vaticinar es que me voy a morir, y es como un camino hacia ese momento, ¿no? Y Lacan pues decía que pues es mejor ir a sesiones, ¿no?, psicoanalíticas para acercarse a la muerte de esa manera que no ir, ¿no? Que es un poco lo que la consigna de la Escuela Dinámica de Escritores, ¿no? Que es mejor ir que no ir. No, si alguien me decía, ¿cuántos años son? Y de ahí voy a salir escritor, etcétera. No, yo no sé qué va a pasar, nadie lo sabe, pero yo sí siento y sí tengo esa seguridad, certeza, que es mejor hacerlo que no hacerlo. Claro. ¿No? Pasar por allí es mejor que estar en tu casa viendo televisión o durmiendo, etc. Y entonces es un poco por allí es lo que yo al momento de empezar a acercarme a ese mundo de los sufis, etcétera, ¿no? Es porque de alguna manera es una cultura, pues lamentablemente pues soy occidental, ¿no? Hablamos un idioma occidental, ¿no? Estamos hablando en español, en castellano, y de alguna manera pues es un pensamiento que engloba, ¿no?, la existencia, que tiene mucho en común también con el pensamiento propio. Pero, por ejemplo, yo crecí muchos años, ¿no? Me llevaron cuando era niño a Perú, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía no se descubre bien en Perú, en el Imperio de los Incas, no sé, la escritura, ¿no? O en el Imperio Azteca, no sé, los códices, ¿no? Son una joya, una maravilla. Pero están sujetos siempre a interpretación. Entonces, no hay una... En cambio, yo lo que encuentro en estos místicos de la antigüedad, ¿no?, occidental, Medio Oriente, etcétera, es que está el pensamiento, está organizado de alguna manera, ¿no? Y entonces, lo que yo he experimentado durante esos últimos 25 años, ¿no?, que es la primera vez que fui así sin querer, sin darme cuenta, terminé una sesión sufi, me doy cuenta que es algo que yo ya tenía, ¿no?, con esta pulsión de escritura, ¿no?, que tengo, no sé cómo llamarla, ¿no?, pulsión, creo que es negativo, no sé, pero yo lo que tengo es ganas de escribir, claro. No se va nunca, que desde los niños hasta ahora no se va, pero en realidad no tengo nada que decir, no es que yo piense que es importante que leas tal o cual libro, que yo tengo una verdad que darte, no. Yo trato de hacer que esa escritura sea amable, por decir de alguna manera, en el sentido de amable, en el sentido de que pueda ser comunicable al otro, ¿no? Porque yo también podría, y que es un poco, creo, lo que yo estoy haciendo con cada vez más de manera más obvia, ¿no? Escribir para mí, ¿no? Para mí mismo. Escribir por escribir, pues, escribir sin escribir. Escribir porque hay que escribir, ¿no? ¿Sí me explico? No haciendo cálculos de mercado, ni cálculos de qué cosa es lo que está pasando. No, es como estar fuera para poder escribir. Tampoco, como siempre pensamos de manera binaria, al momento de decir esto, tampoco quiero decir que me estoy encerrado en una torre de marfil y estoy ajeno a las cosas que suceden alrededor. No, también estoy ahí, muy presente. Incluso cuando veo textos que aparecen, veo que estoy demasiado presente, pero de una manera pues no evidente tal vez, ¿no? Porque muchas veces por estar tan presente y tan al tanto de lo que está pasando, pues te quedas en lo superficial, ¿no? Con eso tampoco quiero decir que mis textos sean profundos, sino que son lo que tienen que ser. Y por eso que cambian, son infinitos, claro que es infinito. Pero un poema es infinito, no sé, un poema de Mallarmé, no sé, Rimbaud, ¿no? Un poema de las letras, pues no, es infinito. se abre un infinito, puede volverse a escribir, volverse a hacer, volverse a reflexionar, volverse a leer, por eso es que sigue funcionando, ¿no? Porque es infinito. Aparte, si no, ya se hubiera acabado en su momento, en su tiempo. Yo creo que la ventaja que tenemos nosotros sobre otras artes, ¿no?, que mientras que el cuadro mejor permanece, al ser humano le siguen pasando las mismas cosas en el año 8000 a.C. y ahorita.
con la diferencia de que no usa el mismo lenguaje, no tiene la misma mirada, no se acerca. Entonces, siempre necesita una voz actual que le vuelva a decir lo que está sintiendo, igual que se lo decían antes. Por eso hay una actualización de lo mismo continua que va avanzando conforme va avanzando el lenguaje, ¿no? Pero bueno, no quiero ponerme yo aquí a hacer Bueno, comentarios. el ¿Por qué no nos...? genocidio actual Ujú, de toda América, porque hay un ujú, genocidio mudo en toda América, ujú, incluido Estados Unidos, Canadá, primero, o sea, todo el sur, etcétera. Y el genocidio que está pasando, que está ocurriendo ahorita en Palestina, ujú. pues es un fragmento de la Torá, ¿no? Del Antiguo Sí, Testamento, de los libros, es exactamente igual, ujú, lo mismo, no ha cambiado nada. Y la peste que acabamos de sufrir ujú, mundialmente, pues es la misma de la peste negra, la misma de hace 10.000 años, y ten seguro que eso va a continuar, ¿no? O sea, todo lo que está dicho va a continuar, y no de manera diferente, idéntico, es idéntico, sí cambian, pues ahora hay bombas atómicas, etcétera, ujú. pero es lo mismo. Lo esencial es exactamente igual. Sí, 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 Mario, ¿por qué somos no nos lees otro texto? otro texto. A ver, este de chiquito. Ujú. El libro La Mola, el monstruo. A ver, lo voy a. Lo voy a tomar de cualquier lugar. México. Ahora vivo en México, donde instaló un. No. Ahora vive en México, donde instaló un salón de belleza que se convirtió con el tiempo en un lugar propicio para morir. De vez en cuando recibe las visitas de un filósofo en ciernes, quien aparte de dedicarse a sus estudios universitarios, acostumbra a recorrer travestido de noche la ciudad. Fue también dueño de un mutante, es decir, de un propio, de un lacayo, de un doméstico que al final huyó. Y por ese abandono siente ahora una angustia aún mayor a la experimentada cuando desertó de la guerra en la que estuvo involucrado. Se siente incluso peor a cuando vio a su compañero con la piedra en la mano entre la multitud que pretendía lincharlo. Se sintió peor a cuando se vio obligado a separarse de las almas tutelares con la esperanza de que se las enviarían una vez que hallara un lugar seguro para vivir. Al llegar a México, sintió una repentina afición por los acuarios, que lo llevó a engalanar un salón de belleza que acabó inaugurando su futuro medio de subsistencia con la mayor cantidad posible de peces. Escritura, observar el constante ir y venir de los perros, hurgando con sus pequeñas patas la superficie del bosque. Oye, Mario, ahora quiero irme a un tema un poco más personal y te quería preguntar por una de tus mayores fobias, ¿no? Se rumora en los mentideros que una de tus mayores fobias es que se te aparezca un policía secreto alemán disfrazado de viejita y te apunte con una pistola. Y que además ensayas todos los días un dialecto propio del alemán para despistarlo. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto? Pues sí, eso surgió porque cuando era niño, pues tenía una vecina que había huido, ¿no? De nazi, ¿no? Que había huido de la caída, ¿no? Del Tercer Reich. Y entonces siempre me amenazaba, ¿no? Pero aparte había adoptado bueno, como todos los nazis, ¿no? En la vida cotidiana, que había adoptado una actitud bondadosa. Entonces, mis padres, como yo era muy mal educado, terrible, etcétera, insoportable, pues la contrataban a esa señora para que yo fuera a su casa a pasar el día, ¿no? Porque esa señora, pues supuestamente me hacía Kartoffelsal. Un niño bastante travieso, insoportable, ¿no? Entonces mis padres, al ver la bondad de esa señora, me mandaban con ella, ¿no? A pasar la jornada diaria, ¿no? Para que me cuidara.
y aparentemente pues me iba a ofrecer Kartoffelsalat, ensaladas alemanas, strudels, etcétera. Pero en realidad, cuando cerraba la puerta, yo me quedaba con ella, pues sí sacaba de un ropero que tenía antiguo, que olía a naftalina, nunca lo podré olvidar, pues sacaba todos sus instrumentos de tortura, etcétera, ¿no? Que había huido llevándose. Imagínate la locura de esa mujer, que no solamente había logrado huir de la Alemania nazi, sino que se había llevado en una maleta todos los instrumentos de tortura que había utilizado durante los años, durante los campos incluso decía, ¿no? Pero estaba segura de que nadie le iba a creer que había sido asistente personal del doctor Mengele. Entonces yo creo que de allí me viene esa idea, ¿no? Que va a aparecer esta anciana y que va a ser en realidad pues un policía que me va a matar, ¿no? Y estaría bien que suceda, ¿no? Yo creo que sería una buena muerte también, ¿no? O sea, yo no siento que ya esa señora debe haber muerto, pero hay muchas Sí. personas alrededor, en mi barrio sobre todo, ¿no? Que bajo una apariencia cotidiana, tranquila, ¿no? Esconde, ¿no? Un fascista y un asesino, en su interior, ¿no? Basta con ver, las noticias políticas que nos rodean actualmente. Léenos Los un último odios, texto, Mario, los por favor. odios. ¿Qué? Léenos ¿Cómo? un último texto, Mario, por favor. A ver, ese es el libro rarísimo que se llama La Matanza. Mira, también es una edición artesanal. Y mira, y aquí sí han respetado así mi máquina de escribir, parece, porque Wow. mira, y aparte no hay puntos y aparte. Mira, es un texto así como infinito, ¿no? Sí. Hablando del infinito que estabas hablando. No tengo la menor idea de qué dirá, pero voy a leer así como máquina. Vale. Porque este libro va apareciendo en distintas editoriales, pero cada vez que aparece es otro libro. No a la manera que me dijiste de Salón de Belleza, que aparecen Sí, versiones, etc., sino aquí aparece cualquier cosa, ¿no? claro. Pues se llama igual, porque todo da lo mismo en realidad. Entonces empieza con 3 puntos suspensivos y dice, en minúscula, dice, siguiendo con el asunto, la madre de Ney encontró, por fin, lo dijo la propia Ney, a un hombre dispuesto a aceptarla como su mujer, siempre y cuando se deshiciera de sus vástagos. Era lo mejor. Ney estaba segura de que la madre sería tratada por ese hombre de la mejor forma posible, por un tiempo al menos. Le enseñaría quizá modales, comer con cubiertos, utilizar zapatos, incluso con hebillas, y ciertos hábitos de higiene antes de ser entregada, seguramente, a otros sujetos que la fueran requiriendo. Aunque lo más probable era, en el mejor de los casos, que se convirtiera al término de la distancia, en una desaparecida más. A Ney le daba satisfacción que no se hubiera convertido, esa madre, conducida por las circunstancias, en una de aquellas mujeres a las que no les queda otra alternativa sino mostrar, con interés desmedido, a sus hijos desnudos en los placeres, como se denomina los baños públicos de la región, en una de aquellas mujeres que enseñan a las demás los miembros de sus hijos cuando estos, los miembros, presentan proporciones mayores a los habituales. Ney, por ejemplo, eso lo sabemos bien algunos lectores, lo conocían con detalle. Era la encargada, en las noches sobre todo, de ayudarlo cuando sentía alguna necesidad nocturna, en los baños que correspondían al pabellón donde dormían. Debía sacarlo a tiendas, guiarlo, sacudirlo, encontrarse a su merced de nuevo cuando, en el camino de regreso, Isaías ponía en práctica la costumbre de tumbarla para poseerla sin más. Solía girarle la cabeza, Isaías, para no tener contacto con su aliento. Era sensible, lo sabemos algunos, a los aromas. Por medio del vaho era capaz de constatar la terrible fealdad, no solo de la hermana, sino de los seres en general. Nada peor que la monstruosidad evidente en algún elemento de la familia. Ney ignoraba dónde había escuchado esa idea. Es por eso que, durante las salidas nocturnas, la propia hermana, es decir, Ney, llevaba siempre consigo una pequeña tela de percal,
con la que se cubría la cara al tiempo que el tiempo que el hermano determinara. Era obvio que no deseaba entorpecer el gozo que, estaba segura, a pesar de la situación por la que atravesaban, haber sido abandonados por la madre en un lugar semejante, podía ser capaz de experimentar. Muy bien. Bueno, pues yo estoy seguro de que todas estas personas que te están aplaudiendo quieren conocerte un poquito más, así que te vamos a hacer una colección de estrenos, una colección de primeras veces. Qué mal, voy a salir como lo que soy, un ¿Cuál es deficiente tu, mental. Sí. cuál es tu primer recuerdo? El primer recuerdo es una vez cuando era niño que, bueno, pues sí, me acuerdo de cuando era niño, que habíamos regresado de México, no, habíamos regresado de México, no, había llegado yo a Perú, ¿no? De México, cuando era muy niño, y a una casa donde había muchas pulgas, y estaba con el cuerpo lleno de ronchas, con las pulgas, y me acuerdo que me escapé sin ropa a la calle, y mi madre me fue a buscar, y su mayor vergüenza era que los vecinos vieran las ronchas que las pulgas habían producido. Entonces me acuerdo de esa imagen. Tendría 2 años y medio, algo así. Wow. ¿Cuál es tu primer tatuaje? No tengo, ni quiero tener. Yo soy de la época cuando empezaron a ponerse de moda los tatuajes, en los años 90, viví en Berlín, y siempre me puse a pensar lo que sucedería con un tatuaje cuando envejeciera, ¿no? Una cosa así totalmente rebosante y radiante en los años 90, ¿no? Que se fuera así, iba a ser así como una evidencia demasiado cruel. Entonces por eso no quise nunca hacerme un tatuaje. Una vez estuve a punto de hacerme uno con el doctor Lacra, pero no sé, las circunstancias, que era como el único que me podría haber hecho, pero las circunstancias no fueron propicias. ¿Cuál fue tu primera decepción? O que no me dejaran tener un perro. ¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste? Fumar en un cine. ¿Cuál fue tu primer poema? Hice uno, tengo un poema, la verdad es que fue el primero y el último, que era un poema, yo creo que estaba inspirado en Ejelson, y tenía forma de un árbol, ¿no? Como Ejelson tiene un poema en forma de pájaro, entonces yo hice un poema a un árbol, pero utilizando, o sea, como un poema como concreto, ¿no? Con concretismo brasileño, así con forma de árbol, ¿no? Y me acuerdo que se lo regalé a una tía que quería mucho. ¿Qué has aprendido de tus primeras veces? A volverlo a hacer, ¿no? Obviamente. ¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia. Con el ácido, ¿no? Bueno, sí, el ácido. Sí, el ajo le dicen ahora, ¿no? Siempre buscaba en Berlín, cada que iba a Berlín, probaba ácido, digo, lo he hecho 2 veces, no sé, no importa. Sí, me da mucha risa, ¿no? No, y me viene una manía muy rara, que es que creo que no me hace efecto, ¿no? Entonces digo, me estafaron, no me hace efecto, no me hace efecto, ¿no? Entonces siempre estoy así, como me queda como ese ritmo. Y recuerdo que fue la primera vez que fui a Berlín, ¿no? Un chileno, me acuerdo, un inmigrante, me dijo, abre la lengua, me puso el ácido y yo pensé que no me hacía efecto, ¿no? Que me habían engañado, y yo haciéndome la víctima internamente, ¿no? Diciendo, vengo hasta Berlín, no sé qué, lo importante que es para mí tener esa experiencia, ¿no? Como una experiencia intelectual, no sé. Y de pronto, pues me engañan, y encima, me acuerdo que estaba caminando por Alexanderplatz, y encima no contentos con engañarme,
me llama toda la gente, ¿no? Porque escuchaba que la gente me reconocía y me decía, Mario, Mario, Mario. Yo, obviamente, en el efecto, ¿quién me iba a llamar en Alexanderplatz, no? Y entonces, yo decía, y encima me están llamando, y decía, pero, perdón, ¿no se dan cuenta que me han engañado? Encima me están llamando. Entonces, esa fue la primera experiencia. ¿Qué Donde fui primera muy vez? famoso, muy reconocible en Alexanderplatz, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué primera vez ha sido más importante para ti? Ver un texto, ver la letra impresa, ¿no? Ver una letra impresa hecha por mí. Y, no, creo que no, el más importante antes que eso, fue cuando aprendí a leer sin darme cuenta que estaba aprendiendo a leer. Entonces vi que el periódico, no sé si te acuerdas que antes pues se había siempre en cada país un gran periódico, ¿no? Impreso, y que siempre estaba en la mesa del desayuno, en la mesa de la cocina, llegaba el gran periódico. Entonces para mí pues era un papel más, ¿no? Y entonces de pronto un día lo miré y vi que como que se movía, ¿no? Vi que empezaba a moverse internamente, ¿no? Y entonces yo creía que estaba como hechizado, ¿no? Dije, ¿qué le pasó a este papel? ¿Por qué se está moviendo, no? ¿Cómo se está moviendo esto? Parece que una brujería. Y empecé a notar, pues, que eran palabras que daban un sentido. Y lo que sucedía era que la señora esta alemana, que me cuidaba, me enseñaba a leer, pero sin que yo supiera que me estaba enseñando a leer, no sé, los famosos silabarios que habían antes. Para mí era un libro simpático, de colores, de letras, etcétera, ¿no? Pero yo no sabía que era un libro para aprender a leer, ¿no? Entonces, esto ocurrió como a los 3 años, ¿no? Yo empecé a leer muy temprano, y entonces para mí fue, pues, ese fue el primer milagro laico, ¿no? Que esa página inmensa, pues, decía cosas, ¿no? Wow. ¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro? Que me sorprenda algo, ¿no? O sea, algo que sea totalmente, que me sorprenda, pues, de manera agradable, ¿no? Ser testigo de un milagro laico, que siempre llamo eso, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Mario, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Nada Dos Veces. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, ¿no? No sé si he contestado bien, no sé si Bueno, funciona pues el programa. para mí sí, eso tendrán que decidirlo todos los nadiadores que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Qué Al gusto. contrario. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Recuerden que aunque este video se va a quedar grabado para la eternidad, o por lo menos mientras el internet exista, este momento que vivimos el día de hoy no se repetirá jamás. Five, four, three, two, one, zero. Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Oye, Mario, pues ya ha quedado. Buenísimo. Oye, para los que se han quedado hasta el final, ¿por qué no nos regalas un texto extra? A ver. Salón de belleza, ¿verdad? No, ya no. El que tú quieras, el que tú quieras. No sé si ya lo habrán leído, no sé. Ya, a ver. Momento verdadero. El libro La Mola, la excrescencia, el monstruo. Es trágico que se dedique a contemplar a los perros correr por el bosque. Viéndolos cree entender la prueba por la que le debió atravesar la madre. Al regresar a su ciudad de origen, hubo de mostrar a los suyos que el hijo era víctima de un síndrome. Se trataba de una cosa informe, para la cual nadie tenía explicación. Debió haber sido funesto en el aeropuerto enfrentar a sus cercanos,
ansiosos por conocer al niño, la mola, la excrescencia, hasta un libro lo bautizaron algunos. Escritura. Parece terrible que no haya una forma más o menos convencional para expresar lo que aparece como una sombra, la propia escritura, un velo en la vida de cualquiera que se lleva a cabo de manera sistemática. Fue ingrato que una semana después del arribo se tuviera que acudir de emergencia al hospital más cercano. La mola, la excrescencia, el libro, tuvo que ser ingresado a una tienda de oxígeno. Había experimentado su primera dificultad para respirar. Sería interesante indagar las razones por las que algunos empezaron a llamar libro a la mola. Extraño, además, según algunos, la dificultad respiratoria contiene un alto componente psicosomático. Un pariente de la mola sufrió una enfermedad semejante. Podría ser una buena justificación. Escritura. Desconoce el momento en que la necesidad por escribir, ciega, boba, carente de sentido, salvo la de practicar la escritura como un ejercicio vacío y recurrente, tomó su vida.